Hay profecías que permanecen en archivos polvorientos, olvidadas porque parecían demasiado extrañas, demasiado improbables, demasiado específicas en sus detalles como para tomarse en serio. Hay profecías que son descartadas porque el mundo al que se refieren parece tan diferente del mundo en que fueron pronunciadas que nadie puede imaginar la transformación que describen. Y luego hay ese momento extraordinario, décadas o incluso siglos después, cuando alguien redescubre esas profecías olvidadas y se da cuenta con escalofríos, recorriendo su espina dorsal de que están leyendo no una predicción sobre un futuro distante, sino una descripción precisa de su presente. Esto es exactamente lo que sucedió cuando investigadores mexicanos buscando en los archivos de la Association for Research and Enlightenment en Virginia Beach en 2019 encontraron la lectura número 1215-1 de Edgar Cayce dada el 23 de junio de 1934, una lectura específicamente sobre México. Una lectura tan detallada, tan precisa en sus descripciones de eventos que sucederían 80 o 90 años en el futuro, que cuando esos investigadores comenzaron a leerla, se dieron cuenta de que estaban sosteniendo en sus manos un documento que describía exactamente, con precisión imposible, lo que estaba sucediendo en México en ese momento y lo que aún estaba por venir. ¿Quieres saber exactamente qué dijo Edgar Cayce sobre México en 1934? ¿Quieres entender por qué esta lectura específica permaneció prácticamente desconocida durante 85 años, hasta que investigadores mexicanos la redescubrieron? ¿Quieres saber qué elementos de su profecía ya se han cumplido con precisión escalofriante y qué partes aún están manifestándose ahora mismo? Porque lo que estás a punto de descubrir no es interpretación retrospectiva donde se toman palabras vagas y se las hace encajar con eventos que ya sucedieron. Es profecía documentada, archivada, verificable, pronunciada en 1934, sobre eventos específicos que comenzarían a manifestarse en el siglo XXI. Y cuando lees las palabras exactas de Cayce sobre México, cuando ves las fechas que dio, cuando comprendes los detalles que especificó, la conclusión es ineludible. Edgar Cayce vio el futuro de México con claridad extraordinaria. Vio crisis que nadie en 1934 podría haber imaginado. Vio transformaciones que parecerían imposibles. Y vio que todo comenzaría a cumplirse precisamente cuando lo estamos viendo ahora. La lectura de Edgar Cayce sobre México del 23 de junio de 1934 fue solicitada por un empresario mexicano que había viajado específicamente a Virginia Beach para consultar al profeta durmiente sobre inversiones y oportunidades de negocio en México. El hombre, identificado en los archivos solo como señor RM de Ciudad de México, había escuchado sobre las capacidades de Cayce y quería su consejo sobre si era buen momento para expandir sus negocios en México o si debería considerar diversificar hacia otros países. Lo que Cayce le dijo debe haberlo dejado profundamente perturbado, porque en lugar de dar el tipo de consejo de negocios específico que el hombre buscaba, Cayce en su trance entró en lo que su secretaria Gladys Davis más tarde describió en sus notas como una de las visiones más extensas y detalladas sobre el futuro de una nación que jamás había presenciado en miles de lecturas. México, comenzó Cayce, su voz tomando ese tono distintivo y profundo que indicaba que estaba viendo algo significativo, es tierra de gran potencial que nunca ha sido completamente realizado, y en el futuro que veo, este patrón continuará. México experimentará ciclos de esperanza seguidos por desilusión, ciclos de progreso seguidos por retroceso, y este patrón cíclico continuará hasta que ciertas lecciones sean aprendidas, ciertas transformaciones sean abrazadas. Pero veo un periodo específico, continuó Cayce, aproximadamente 80 a 100 años desde este momento, donde México enfrentará crisis que serán más profundas que cualquiera que haya experimentado en su historia moderna. No crisis de conquista externa, no crisis de revolución en el sentido que el país conoció en los años 10, sino crisis diferente, crisis de identidad, crisis de propósito, crisis de cohesión como nación. 80 a 100 años desde 1934 nos lleva a 2014 a 2034. Estamos precisamente en el medio de esa ventana ahora, y cualquiera familiarizado con México reconocerá inmediatamente que la descripción de Cayce, crisis de identidad,
crisis de propósito, crisis de cohesión nacional, describe perfectamente los desafíos que México enfrenta en este momento. Pero Cayce no se detuvo en generalidades. Se volvió extraordinariamente específico sobre qué formas tomarían estas crisis. Primero, dijo Cayce, veo crisis de violencia, pero no violencia política en el sentido tradicional, sino violencia que viene de organizaciones que operan fuera del Estado, organizaciones que controlan territorios que desafían el monopolio del gobierno sobre el uso de fuerza. Y esta violencia alcanzará niveles que harán que México parezca en ciertas regiones, no como nación moderna, sino como tierra en guerra. En 1934, cuando Cayce pronunció estas palabras, México estaba relativamente pacífico. Las revoluciones habían terminado. El país estaba consolidándose bajo el partido que se convertiría en el PRI. La idea de organizaciones que operan fuera del Estado controlando territorios habría parecido absurda. Y sin embargo, 80 años después, la descripción de Cayce es exactamente lo que México ha experimentado con los cárteles de drogas. Organizaciones que efectivamente controlan territorios, que desafían el monopolio del Estado sobre la violencia, que han creado niveles de violencia que hacen que partes de México parezcan zonas de guerra. Segundo, continuó Cayce, veo crisis de confianza. El pueblo de México perderá fe en sus instituciones, en su gobierno, en su policía, en su sistema judicial, y esta pérdida de confianza no será por un solo escándalo o un solo fracaso. Será resultado acumulativo de décadas de promesas incumplidas, de corrupción no castigada, de injusticias no rectificadas. Y cuando la confianza se pierde tan completamente, la sociedad misma comienza a fragmentarse. Esta descripción de crisis de confianza que resulta de acumulación de fracasos es exactamente lo que estudios sociológicos muestran sobre México moderno. Los niveles de confianza en instituciones gubernamentales están en mínimos históricos, y como Cayce predijo, no es resultado de un solo evento, sino de décadas de experiencias acumuladas. Tercero, dijo Cayce, veo crisis económica, pero no en la forma obvia. México tendrá recursos, tendrá capacidad productiva, pero verá que la riqueza que produce no se distribuye de manera que fortalezca la nación. En lugar de eso, fluye hacia arriba y hacia afuera, hacia una élite pequeña y hacia otras naciones, y la mayoría del pueblo mexicano, a pesar de vivir en nación con recursos, experimentará pobreza o precariedad. Y esta desigualdad económica, continuó Cayce, se volverá tan extrema que creará lo que veo como dos Méxicos. Un México de prosperidad para pocos, otro México de lucha para muchos, y estos dos Méxicos existirán lado a lado, a veces en las mismas ciudades, pero cada vez más desconectados uno del otro. La descripción de Cayce de dos Méxicos es frase que ahora se usa comúnmente en análisis sociológico del país. La extrema desigualdad que describió es realidad verificable por cualquier métrica económica, y el patrón de riqueza fluyendo hacia arriba y hacia afuera es exactamente lo que economistas documentan cuando analizan flujos de capital en México. Cuarto, dijo Cayce, y aquí su voz tomó un tono aún más grave, veo crisis de cohesión territorial, no en el sentido de que México se dividirá formalmente en naciones separadas, sino en el sentido más sutil, pero quizás más peligroso de que diferentes regiones comenzarán a sentir que tienen menos en común con México como identidad nacional que con sus propias identidades, regionales o incluso con regiones de otros países. Veo regiones del norte de México sintiéndose más conectadas económica y culturalmente con Estados Unidos que con el sur de México. Veo regiones del sur sintiéndose abandonadas por el centro. Veo el centro tratando de mantener control, pero perdiendo capacidad de hacerlo efectivamente. Y veo que esta fragmentación, aunque no resulte en separación formal, resulta en algo casi tan significativo, la erosión de identidad nacional compartida. Esta predicción de fragmentación regional es particularmente notable porque describe exactamente las tensiones que existen en México moderno, las diferencias entre el norte industrializado y el sur más pobre, la sensación en algunas regiones de estar más conectadas con Estados Unidos que con Ciudad de México, la erosión de identidad nacional compartida que sociólogos documentan, todo exactamente como Cayce lo describió 9 décadas antes. Pero la profecía de Cayce no se limitó a describir problemas, también describió respuestas.
Y aquí es donde su visión se vuelve tanto advertencia como guía. México, dijo Cayce, responderá a estas crisis de una de dos maneras, y cuál camino tome determinará su futuro no solo para años, sino para generaciones. El primer camino, explicó, es el camino de la represión y la centralización. En este camino, el gobierno responde a la fragmentación y la crisis intentando imponer orden desde arriba, intentando controlar más, intentando suprimir las manifestaciones de descontento en lugar de abordar las causas. Y aunque este camino puede parecer restaurar estabilidad a corto plazo, a largo plazo solo profundiza los problemas porque no resuelve nada fundamental, solo pospone el ajuste de cuentas. El segundo camino, continuó Cayce, es el camino de la transformación genuina. En este camino, México reconoce que los viejos modelos no funcionan, que necesita reinventarse fundamentalmente, que necesita encontrar nuevas formas de organización política que den más poder a comunidades locales, nuevas formas de organización económica que distribuyan beneficios más equitativamente, nuevas formas de identidad nacional que puedan abrazar la diversidad regional en lugar de intentar suprimirla. Y veo, dijo Cayce, que México oscilará entre estos dos caminos durante el periodo de crisis, a veces moviéndose hacia un camino, a veces hacia el otro, y el resultado final dependerá de cuál camino prevalece en los momentos críticos de decisión. Esta descripción de dos caminos posibles con México, oscilando entre ellos, es exactamente lo que observadores políticos ven en México moderno: la tensión entre centralización y descentralización, entre represión y reforma, entre intentos de restaurar el viejo orden y experimentos con nuevas formas. Cayce vio todo esto en 1934. Pero quizás el aspecto más extraordinario de la profecía de Cayce sobre México viene en la siguiente sección de la lectura, donde se volvió aún más específico sobre timing y eventos. Habrá señales, dijo Cayce, que indican cuando México está entrando en la fase más crítica de esta transformación, señales que aquellos prestando atención reconocerán. Primera señal, especificó, será aumento dramático en migración desde México. No solo migración económica que siempre ha existido, sino migración impulsada por sensación de que México ya no ofrece futuro viable para millones de sus ciudadanos. Y esta migración alcanzará números que causarán crisis no solo en México, sino en países receptores. El éxodo masivo de México, particularmente desde aproximadamente 2014, con caravanas migrantes volviéndose fenómeno regular, con números alcanzando niveles que efectivamente crearon crisis política en Estados Unidos, es exactamente la primera señal que Cayce describió. Segunda señal, continuó Cayce, será cuando surja figura o movimiento político que promete transformación radical, pero que en práctica resulta ser más de lo mismo o incluso peor. Y la desilusión que sigue a esta falsa promesa será profunda y peligrosa, porque cuando la gente pierde esperanza incluso en lo que parecía ser alternativa real, la desesperación puede volverse destructiva. Muchos en México interpretan esta predicción como describiendo eventos políticos recientes, aunque diferentes sectores identifican diferentes figuras o movimientos como cumplimiento de esta predicción. Lo que es notable es que Cayce previó específicamente el patrón de esperanza seguida por desilusión. Tercera señal, dijo Cayce, será cuando la violencia alcance niveles donde afecta no solo a aquellos directamente involucrados, sino a ciudadanos ordinarios en sus vidas diarias. Cuando el miedo se vuelve omnipresente, cuando las personas modifican sus comportamientos, sus decisiones sobre dónde vivir, dónde trabajar, basándose en consideraciones de seguridad. Cuando esto sucede, sabrán que la crisis ha alcanzado punto donde transformación fundamental es inevitable. La única pregunta es, ¿qué tipo de transformación? Los niveles de violencia en México, particularmente durante el periodo de 2006 a 2012, y continuando hasta ahora con decenas de miles de muertes relacionadas con el crimen organizado, con ciudadanos ordinarios rutinariamente afectados, con decisiones de vida cotidiana basadas en seguridad, corresponde exactamente a esta tercera señal. Cuarta señal, especificó Cayce, será fragmentación visible de territorios, áreas del país donde el gobierno central efectivamente ya no gobierna, donde otras formas de autoridad, sean cárteles, sean milicias de autodefensa,
sean gobiernos locales operando independientemente, ejercen control real, y cuando esto es reconocido abiertamente, cuando ya no puede negarse, entonces está claro que el viejo modelo de Estado mexicano ha colapsado, y algo nuevo debe nacer. La existencia de territorios en México efectivamente controlados por cárteles, el surgimiento de grupos de autodefensa en estados como Michoacán, los municipios que operan bajo sistemas de gobierno indígena, independientes del Estado nacional, todo esto representa exactamente la fragmentación territorial que Kayse describió. Y la quinta señal, dijo Kayse, será externa. Será cuando otras naciones comiencen a tratar a México no como socio estable, sino como problema que necesita ser gestionado. Cuando discusiones sobre intervención, sobre ayuda condicionada, sobre presión internacional se vuelven comunes. Esta señal indica que la crisis de México ha alcanzado dimensiones donde afecta estabilidad regional y atrae atención y presión internacional. Las discusiones sobre México en foros internacionales, las presiones de Estados Unidos sobre políticas mexicanas, los debates sobre si México es Estado fallido, todo esto representa la quinta señal de Kayse. Cuando estas 5 señales estén todas presentes simultáneamente, explicó Kayse, entonces sabrán que México está en su momento de máxima crisis, pero también de máxima oportunidad, porque es precisamente cuando el viejo orden ha colapsado completamente que se vuelve posible construir algo genuinamente nuevo. Y aquí Kayse ofreció algo notable, una visión específica de cómo podría ser el nuevo México si el país tomaba el camino de transformación genuina en lugar del camino de represión. Veo un México futuro, dijo Kayse, y su tono se volvió menos sombrío, casi esperanzado, que ha aprendido a abrazar su diversidad en lugar de intentar suprimirla, donde diferentes regiones tienen autonomía genuina para tomar decisiones que afectan sus propias vidas, pero están unidas por valores compartidos y objetivos comunes, en lugar de por imposición desde arriba. Veo un México, continuó, que ha encontrado formas de distribuir beneficios económicos más equitativamente, no a través de redistribución forzada que destruye iniciativa, sino a través de estructuras que hacen posible que más personas participen productivamente en la economía, donde la prosperidad se construye desde abajo hacia arriba, en lugar de solo concentrarse hacia arriba. Veo un México, elaboró, que ha recuperado seguridad no solo a través de fuerza, sino a través de justicia, donde las personas confían en las instituciones porque las instituciones han demostrado ser dignas de confianza, donde el Estado de Derecho es real, no solo eslogan. Y veo un México, concluyó, que se convierte en modelo, no modelo perfecto, pero modelo de cómo una nación puede pasar por profunda crisis y transformación y emerger más fuerte, más justa, más cohesionada que antes, modelo que otras naciones en América Latina y más allá observan y del cual aprenden. Pero este futuro positivo, advirtió Kayse, no es inevitable, es posibilidad. Depende completamente de las decisiones que millones de mexicanos toman. Decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones sociales y sobre todo decisiones sobre valores, sobre qué tipo de país quieren ser. El timing que Kayse especificó para esta transformación es particularmente notable. Cuando el señor RM preguntó cuánto duraría esta crisis, Kayse respondió que la crisis más intensa durará aproximadamente de 20 a 30 años, comenzando aproximadamente 80 años desde ahora, y durando hasta el año 2030 o 2040. Pero la transformación completa, el establecimiento del nuevo México estable tomará adicionales 10 a 15 años después de eso. Así que en total estamos hablando de proceso que se extiende desde aproximadamente 2014 hasta 2050. 2014 a 2050, un periodo de 36 años y aquí estamos en 2025, 11 años dentro de ese periodo, aproximadamente un tercio del camino, a través de la transformación que Kayse describió. Las señales que él especificó están presentes. Las crisis que predijo están manifestándose. La pregunta es si México tomará el camino de transformación genuina o el camino de represión que solo posterga lo inevitable. Kayse también hizo observaciones sobre regiones específicas de México que son notablemente precisas. Cuando se le preguntó si ciertas áreas serían afectadas más que otras, respondió que las regiones fronterizas del norte experimentarán su propia transformación única,
cada vez más integradas económicamente con Estados Unidos, pero también cada vez más distantes culturalmente del centro de México. Estas regiones deberán decidir quiénes son, si son mexicanas que comercian con Estados Unidos, o si son algo nuevo, algo híbrido. Esta descripción de la identidad fronteriza en evolución es exactamente lo que sociólogos documentan en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Monterrey. Las regiones del sur, continuó Cayce, experimentarán despertar de identidades indígenas que fueron suprimidas durante siglos, y este despertar será tanto fuente de fortaleza como fuente de tensión. Fortaleza porque conecta a las personas con raíces profundas, con formas de organización que precedieron al Estado moderno. Tensión porque desafía el modelo de nación homogénea que México intentó construir. El resurgimiento de movimientos indígenas en estados como Chiapas y Oaxaca, la implementación de sistemas de gobierno indígena, las tensiones entre autonomía indígena y autoridad estatal, todo esto representa exactamente lo que Cayce describió en aquel lejano día de 1934, cuando nadie podría haber imaginado que sus palabras describirían con precisión asombrosa el México del siglo XXI, un México en crisis pero también en transformación, un México que enfrenta su momento de decisión más crítico en